Andrés Manuel López Obrador polariza. Andrés Manuel López Obrador nos tiene enfrentados unos a los otros. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Esto es parte de lo que hemos escuchado a raíz del discurso del 18 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México por parte del presidente de la República, que vuelve a poner sobre la mesa el tema de la polarización en nuestra sociedad. Pero vamos más a fondo de la simpatía o antipatía hacia un personaje, que es lo que quieren ubicar en el centro del debate estos grupos que se verían muy perjudicados si comenzamos a exigir una solución de fondo a esta polarización. Y hablo de las cuestiones socioeconómicas. México está polarizado, señores. Está polarizado no por López Obrador, está polarizado por la cuestión económica, por una economía que beneficia a unos cuantos. Está polarizado desde el momento que el 90% de la riqueza de este país se la queda el 10%. Está polarizado desde el momento que el 90% de los niños pobres nacen, crecen, viven y mueren pobres, aunque hagan todo el esfuerzo del mundo, contra el 90% de los niños ricos que nacen, crecen, viven y mueren ricos, aunque hagan el mínimo esfuerzo. Está polarizada desde el momento en que el 70% de las herencias de este país son heredadas. Está polarizada desde el momento en que los emprendedores de nuestro país no cuentan con las mismas ventajas que los grandes corporativos para echar a andar un negocio. Está polarizada desde el momento en que un niño de la región sur de México no puede competir con un niño de condiciones sociales más altas, porque el niño del sur no tiene ni siquiera para comer y seguramente ni siquiera tiene escuela y seguramente ni siquiera tiene un plan de estudios por delante el Estado para ofrecerle. Entonces dejemos de pensar y de creer que López Obrador es el factor que divide a la sociedad, cuando lo que nos divide como tales es precisamente el gran poder económico, que además ha creado a los famosos pobres de derecha, a estos personajes que de verdad creen que tarde o temprano van a tener el capital suficiente para estar a la altura de las personas que los emplean, porque siguen siendo empleados. Tal vez sí, con un mejor salario que otros, pero empleados a final de cuentas. Jamás llegarán a estar a esos niveles. ¿Por qué razón? Porque no nacieron en la misma cuna, ni pertenecen a esa clase social. Esa gente de derecha que está en contra del sindicalismo porque cree que cuando tenga el capital suficiente va a tener que lidiar con trabajadores sindicalizados, que está en contra de prestaciones laborales porque dice, cuando yo tenga mi empresa voy a tener que pagar prestaciones laborales, que es racista, que es clasista, porque de verdad cree y se siente que está por encima de otras personas, porque en su mente el aspiracionismo ha anidado, y en ese momento entonces ya considera que por el hecho de tener un color blanco es superior, porque eso le dijeron las telenovelas de Televisa durante muchísimos, pero muchísimos años. Eso es lo que divide a una sociedad. Ese discurso, esa narrativa que durante tanto tiempo y que se ha profundizado en los últimos 30 años, nos ha convertido en un país clasista, racista, en un país en donde vemos al indígena como menos que un citadino, en donde dentro de la misma escala que se ve una persona de color moreno, no tiene las mismas posibilidades que una persona de color blanco para conseguir un trabajo, y que está más que demostrado, en pocas palabras. Entonces, eso es lo que nos divide, la falta de movilidad social, el racismo, el clasismo. No Andrés Manuel López Obrador, pero obviamente que este sector de los pobres de derecha y sus patrones ubican a Andrés Manuel López Obrador de esa forma porque no quieren entrarle de lleno al debate, porque entonces vamos a empezar a cuestionar toda la estructura que permitió durante décadas que la oligarquía hiciera lo que le viniera en gana. ¿Qué les molesta de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué les enfurece? Porque realmente les enfurece. Dicen, Andrés Manuel López Obrador está generando odio. Perdón, odio. Más odio el que generó en su momento Felipe Calderón Hinojosa con sus acciones criminalizando a los pobres. Más odio del que puede haber generado Enrique Peña Nieto con sus masacres. Más odio del que pudo haber generado el propio Carlos Salinas de Gortari con los actos represivos que incluso costaron vida de gente o activistas.
Más odio lo que hizo en su momento Vicente Fox o Marta Sagún, que comenzaron con este clasismo banal y superficial desde Los Pinos. Seamos claros y despertemos ante una realidad que va mucho más allá de un personaje que está en este momento en el poder. Porque en realidad mucha de la animaversión hacia Andrés Manuel López Obrador ni siquiera es por lo que dice, es por lo que representa. Es porque es un tipo moreno, venido del sur de este país y que no está estudiado, egresado, preparado en las grandes escuelas y universidades internacionales. Porque eso fue lo que nos vendieron. Un presidente triunfador, un hombre triunfador, caray, estudió en Harvard, estudió en Yale. Porque si estudió solamente en la UNAM, por favor, ¿cómo vas a triunfar en ese sentido? De eso se trata la polarización y no de los discursos de la mañanera. Mucha gente se quejó de la quema de la efigie de Norma Piña y con esto concluyo. Efectivamente, no es algo que se tenga que rescatar ni se tenga que defender, no es admisible. Pero esa misma gente cayó cuando se quemó la efigie de Andrés Manuel López Obrador en la marcha, que dicen que no era anti López Obrador, pero había puros mensajes en contra de López Obrador y que se dijo que era a favor del INE. Entonces, como siempre un gusto, como siempre un placer.